En realidad el Alzheimer está agrupado dentro de un gran conjunto de enfermedades que en general lo llamamos demencia. Se trata de un deterioro cerebral con pérdida de neuronas, con pérdida de funciones superiores. Cuando pasa esto, en general, las manifestaciones comienzan con una pérdida de memoria, esto es lo que más llama la atención, y de los criterios para demencia es el único que es fijo. Es decir, se dice pérdida de memoria más otros criterios. Ojo, algunas escuelas discuten un poco esta definición porque dicen que quizá la pérdida de memoria podría ocurrir un poquito más tardíamente y haber ya signos de demencia incipiente que podrían beneficiarse de tratamientos precoces. Pero lo cierto es que la definición de hoy es pérdida de memoria a corto plazo más agnosia, afasia y incapacidad ejecutiva. Explíqueme qué significa estas palabritas, doctor, para que nos entiendan todo. La pérdida de la memoria es típicamente la memoria a corto plazo. El anciano se olvida lo que pasó esta mañana, pero se acuerda de cosas muy antiguas, con nombres, incluso con detalles. A veces esta pérdida de memoria es autorreferida por el anciano, es decir, el anciano dice: doctor, me doy cuenta que me olvido de las cosas. En general, cuando el paciente es autoconsciente de este déficit, no estamos hablando de un síndrome demencial. Claro, si está consciente no hay problema de demencia. Estamos hablando de un déficit cognitivo menor. Si el paciente no lo reconoce y son los familiares los que lo detectan y los que lo refieren, podemos estar hablando de un cuadro demencial. De hecho, el paciente no tiene autoconciencia porque no tiene estructura cerebral suficiente que le dé esta posibilidad. Y además van a estar la afasia, son alteraciones del lenguaje, es la incapacidad que tiene el anciano para la verbalización. Producir palabras correctas. La agnosia, que es la incapacidad para el reconocimiento, y la incapacidad ejecutiva. La incapacidad ejecutiva es cuando el anciano no tiene la posibilidad de realizar tareas que tienen una secuencia determinada. Entonces empieza a alterar el orden de las acciones. Muchas veces esto se presenta de forma progresiva. A veces incluso lo primero que aparece es un cambio de la conducta. Los familiares dicen: está rebelde, ha puesto cosas en otro lugar, y se enojan con el anciano porque lo toman como un capricho, y en realidad estamos ante una alteración de tipo neurológica con pérdida de funciones cerebrales superiores. Y también, doctora, aclarar acá que el olvido de algunas cosas por ahí no es causa de esto que estamos hablando, sino que es de desatención. Y desatención significa estar pensando en otra cosa y ejecutando otra. Entonces no sé dónde dejé el elemento que usé, pero porque en realidad están demasiado pendientes de otra cosa. Y otra cosa, que estas pérdidas de memoria también pueden estar relacionadas con otra patología frecuente en la ancianidad, que es psiquiátrica, que es la depresión. La depresión también puede presentarse con esta característica. Entonces no estar hablando de un síndrome demencial, sino de un síndrome depresivo que requerirá su abordaje y que también es frecuente. Decía la importancia de que la persona que se jubila no se quede pasivo, o sea, que siga haciendo algo, que siga trabajando, que tenga actividades sociales, encuentros, pero que no se quede sin hacer cosas, porque eso ya es un detrimento en sí mismo. Es que la prevención del declive, es decir, la prevención de la pérdida de las funciones, consiste en que el anciano siga recibiendo estímulos. Exactamente. Es decir, el estímulo es lo que mantiene la función. Por eso que ante situaciones clínicas severas, por ejemplo, un paciente con una neumonía grave que requiere internación, en el internado pierde los estímulos habituales. Por eso uno dice, estaba el paciente que se cocinaba solo, llevaba adelante su vida normal, tuvo la neumonía y lo internaron, y de la internación salió postrado, no se alimenta solo. ¿Qué pasó? Si la neumonía fue bien tratada por el médico clínico, el tema es que el paciente dejó de recibir estímulos estando en un momento en donde ya no hay mucho margen fisiológico. Exactamente. Entonces perdió los estímulos. Y muchas veces estos declives suelen ser difíciles de recuperar, y son lentos de recuperar, pero se puede. Cuando íbamos a la pausa, decía que le iba a preguntar sobre el tema de las incontinencias, que
no necesariamente tienen que ver con problemas neurológicos, sino que tienen que ver con la edad propia. Sí, de hecho, cuando es como consecuencia de un problema neurológico, suele ser motivo de consulta, es decir, produce alteraciones importantes que sí los familiares y el paciente suele consultar. El punto es cuando esta incontinencia es pequeña, cuando es asumida, como en el caso de la pérdida auditiva, es asumida como parte de la edad, como una normalidad de la edad, y en realidad es un problema, más frecuente de la edad, pero es un problema. Y también es otra patología que es generadora de otra serie de problemas. La incontinencia urinaria, primero, es un problema que debe ser abordado. Hay problemas de índole neurológico, pero también hay problemas vesicales, hay problemas esfinterianos. El esfínter es el músculo que se cierra y permite mantener la orina en la vejiga en los tiempos intermiccionales, entre una micción y otra. Es decir, hay incluso problemas endocrinológicos que producen una serie de atrofias y disminuciones funcionales que pueden condicionar. Todo esto se puede estudiar y se puede abordar. El punto es que sea tenido como problema, es decir, que sea entendido como un problema. La incontinencia urinaria se acompaña de una incomodidad, en el caso de los pacientes, lo que significa una pérdida en la calidad de vida. Además, los pacientes suelen percibir el olor de la orina, lo que les incomoda a ellos, y obviamente cierran la posibilidad a la vida social. También les queda un aislamiento, como en el caso que hablábamos hoy, de que no puede hablar porque no escucha. Entonces, un poco volviendo a la visión geriátrica, es decir, mientras el clínico, en este caso el urólogo, mira la patología en sí, lo que el geriatra está evaluando en realidad es el impacto que va a tener el problema en la vida cotidiana de esta persona, que va a ser el aislamiento, y lo que buscamos en realidad es anticiparnos a estos problemas y anticipar a la familia. Un abordaje temprano de esta problemática puede eventualmente plantear alguna solución de tal forma de prevenir este problema. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es un poco como todo lo demás, el aislamiento, la depresión, porque obviamente esta persona con olor a pis, como lo dicen, no se niegan a la socialización, a encontrarse con sus amigas. Y un problema. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres sociables, y una persona con salud es una persona socializada. De hecho, una de las cosas que se valora en la entrevista de un anciano es cómo está su red familiar, por un lado, y cómo está su red social. Esto no solo por su salud psíquica, sino en relación también a las cosas que uno tiene que adelantarse a medida que se va produciendo el declive. Es decir, con qué red social y familiar cuenta este paciente para afrontar esta etapa de la vida. De hecho, la escasa o nula red social y familiar convierte a un anciano en un anciano frágil. Cuando hacemos la valoración, nosotros distinguimos al anciano adulto, el anciano sano, el anciano frágil y el anciano dependiente. El anciano de este punto intermedio, que es el anciano frágil, es un anciano que no depende de otros para las actividades básicas de su vida diaria y las actividades instrumentales, pero que está en una situación de riesgo de caer prontamente en esa dependencia. Y de hecho, la escasa red social o la escasa red familiar convierte a ese anciano en un anciano frágil. Es un anciano que está solo, es un anciano que no cuenta con otras personas para llevar adelante el declive de sus funciones. Es decir, somos seres sociables, y todavía los ancianos, los hoy ancianos, son los que en su juventud vivieron una serie de valores. Entre esos es lo de la pareja estable, la pareja para toda la vida. Por eso es que vemos muchas parejas consolidadas en su momento y que siguen hoy en día, y se genera una relación, realmente una relación muy firme entre los dos. Por eso cuando uno falta es un gran impacto, creo que es el peor impacto en la vida de los ancianos, al menos los hoy ancianos. Interesante por ahí considerar este detalle, es decir, ¿quiénes son los hoy ancianos? Los hoy ancianos son o hijos de inmigrantes,
o inmigrantes, gente que les tocó padecer muchísimo y que tuvieron que salir adelante de las peores situaciones. Y a veces uno los ve con enfermedades graves y uno les pregunta, ¿cómo está? Y dicen, bien. Uno dice, ¿cómo dice bien estando como está? Lo que pasa es que les tocó lo peor. Ahora, tendríamos que preguntarnos, de aquí a unos 5 o 10 años, ¿quiénes van a ser los ancianos de aquí a unos 5 años? Que son los que vivieron el inicio de la posmodernidad, del vivo el día a día y de toda una serie de cosas que son culturalmente diferentes a los que fue la cultura de la juventud de los que hoy son ancianos. Es que cuando estamos enfrente de un anciano tenemos que mirarnos como en un espejo hacia el futuro. Exactamente. Es decir, esta es la situación que nos espera, esta edad nos espera, esta edad nos aguarda. Tenemos la ventaja hoy de decir eso, porque hace algunos años atrás no teníamos la expectativa de vida que teníamos hoy. El punto está en que tendríamos que ser previsores en relación a preguntarnos a ver qué hacemos hoy para llegar de la mejor manera a esa tercera edad, ya que tenemos la ventaja de plantearnos que vamos a llegar a ese punto. Muy bien. Hay que decirlo, existe un envejecimiento saludable y existe un envejecimiento feliz. Exactamente. Para esto hay aspectos médicos que tienen que ver con la prevención de enfermedades, y cuando las enfermedades es el intento de lograr el control de esas enfermedades y la prevención de las complicaciones. Entender que muchos problemas, por más que sean frecuentes en la ancianidad, son problemas, es decir, no son normalidades de la ancianidad, son problemas que deben ser evaluados y deben ser abordados. Algunas enfermedades quizás no se puedan curar, pero se van a poder disminuir el impacto que va a tener sobre la funcionalidad del anciano. Exactamente. Al menos es lo que se busca. Pero por otro lado, también es importante intentar potenciar la red familiar y la red social. En este sentido, y esto es para las familias, incluso para el equipo de salud, todos vamos a ser ancianos, todos tenemos que tener en cuenta que vamos a llegar a esa edad, y no tenemos que hacer la idea de que en la tercera edad vamos a tener una serie de déficits y pérdidas propias del paso del tiempo. Se puede perder funcionalidad a nivel cardiovascular, se puede perder funcionalidad musculoesquelética, se puede perder la memoria, pero hay algo que no se pierde, que es la dignidad humana, el hecho de ser seres humanos. Esto no se pierde ni disminuye, y esto hace que el anciano, como cualquier otro ser humano, a cualquier edad, merezca todo el cariño y la preocupación de la familia y todo el empeño y la preocupación de su doctor. Y aparte, además, doctor, tiene un capital valiosísimo que no lo tiene nadie, que es la experiencia acumulada, la vivencia sumada, que es una de las cosas que nuestra cultura la ha ido perdiendo de vista. Lamentablemente estamos en una época que es la era de lo descartable, y tendemos conceptualmente a aplicar esta mentalidad casi en todos los aspectos. Entonces daría la impresión de que el surgimiento de ideas nuevas, que siempre se valora, implica el descarte de cuestiones más antiguas, y en realidad tenemos que ser conscientes de que las ideas nuevas, los nuevos proyectos asientan sobre lo que nos dejaron los ancianos, los que hoy son ancianos. Todo está basado en esta experiencia previa que tienen los ancianos y que tenemos que aprovechar. Y saber valorarla como parte de la estructura intergeneracional. Es que en la medida en que podamos incluir al anciano, tanto en el seno de la familia como en la sociedad, vamos a poder aprovechar lo que el anciano nos tiene para dar. Y además vamos a poder reconocer que existe una interdependencia entre la experiencia que trae el anciano y el surgimiento de las cosas nuevas que nos traen las nuevas generaciones.